Pregunta 36 PSU Matemática 2017. Sea f una función tal que f, la función f tiene el dominio, pertenece a los reales y el rango de los reales también, se puede determinar que f es biyectiva si se sabe, se presentan dos condiciones. A continuación vamos a resolver este ejercicio 36. Ok, tenemos el ejercicio 36, me dice sea f una función definida con dominio en los reales, con codominio rango en los reales. Se puede demostrar que f, esta función f es biyectiva si se sabe que, vamos a demostrar si con esta condición se puede decir que la función es biyectiva. Vamos con la condición 1. Entonces, antes de decir que una función es biyectiva, una función biyectiva, para que sea esta definición, debe ser una función inyectiva y también una función epiyectiva. Una función inyectiva, como sabemos, es que cada conjunto de elementos del conjunto de salida del dominio, sea A, B, tiene un elemento en el conjunto de llegada, sea 1 y 2. Aquí podemos decir que la función es inyectiva, ya que cada elemento del conjunto de salida es diferente, va a coincidir con un elemento del conjunto de llegada y no se van a repetir estos elementos. Por lo tanto, la función es inyectiva. Y la definición de función epiyectiva es cuando el conjunto de llegada, el rango, este conjunto de llegada va a pertenecer al conjunto de lo que me está definiendo el codominio de la inicial de la función. Si pertenece a ese conjunto, por lo tanto, la función va a ser epiyectiva también. Por lo tanto, sería una función biyectiva. Entonces, vamos ahora a definir, vamos a ver qué me dicen acá. Me dicen que todas las rectas paralelas al eje X. Entonces debemos hacer un plano cartesiano. Si hacemos el plano cartesiano, marcamos acá, tengo XY. Entonces vamos a dibujar acá. Yo tengo una función, vamos a marcar acá una función aquí, tengo esta curva, ¿sí? Y tengo rectas que son paralelas a esa curva, paralelas al eje de las X, ya que este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Entonces hacemos una recta aquí, tengo una recta 2 y una recta 3. Como vemos acá, ellas van a intersectar en un solo punto a esa función. Esta es la función f, esta gráfica, esta curva que tengo acá. Como van a intersectar en un solo punto, voy a tener puntos diferentes. Aquí yo voy a tener un punto en el eje X y un punto en el eje Y, que va a ser diferente al punto X. Este va a ser X1, este es Y1 y este sería X2. Marcamos acá X2, Y2 y aquí sería también X3 y sería Y3. Por lo tanto, van a tener conjuntos diferentes, elementos de conjunto del dominio. El dominio del eje de las X son números diferentes, como vemos acá, y van a llegar a elementos de conjunto de llegada diferentes, como vemos aquí en el eje Y, Y1, Y2 y Y3, porque tienes números 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿no? Va a ser diferente. Por lo tanto, la función va a ser inyectiva aquí, como vemos acá. Y vemos también cómo este conjunto, el rango o el codominio de una función, aquí lo definimos en el plano cartesiano, va a ser en el eje de la Y. Vemos que esta función parte de 0 hasta infinito, o sea que incluye todos los reales. Por lo tanto, este conjunto del conjunto de llegada de esta función coincide con el conjunto que me están definiendo acá, el codominio. Entonces pertenece al conjunto de los reales. Por lo tanto, es inyectiva esta función y epiyectiva. Por lo tanto, esta función sería biyectiva. Lo que me están diciendo. Entonces es correcto lo que me están diciendo para la primera condición. Si puedo demostrar con estos datos que me están dando las condiciones de que esta función sea biyectiva. Ahora vamos con la segunda condición. La segunda condición me dice, vamos a ver, todas las rectas paralelas al eje Y intersectan a la gráfica F en un punto. Entonces vamos a hacer la gráfica, vamos a hacer el plano cartesiano. Hacemos el plano aquí. Este es el eje de las Y, este es el eje de las X, ¿sí? Marcamos rectas paralelas al eje Y. Si yo tengo, vamos a marcar acá, yo tengo la función, vamos a decir que es una función cuadrática, ¿sí? Vamos a marcar la función cuadrática, vemos que es aquí, ¿sí? Tengo mi función cuadrática, voy a dibujar, voy a hacer rectas que cortan en un solo punto.
O sea, son rectas paralelas al eje Y. Esta es paralela, esta es paralela, esta es paralela a este eje de las Y. Como vemos acá, es paralela, paralela, paralela y paralela también al eje de las Y. Entonces, como vemos acá, estos puntos aquí en el eje de las X van a ser diferentes, pero en el eje de las Y de esta función, como vemos la función cuadrática, vemos que va a coincidir con el mismo punto en el eje de las Y. O sea que para este punto, el eje de las Y, vamos a suponer que este número vale 3. Este 3 va a coincidir con el punto en el eje X, aun si este número vale menos 1, o sea que va a tener un par ordenado que me va a decir menos 1, menos 1, menos 3 positivo en Y, como dice acá. Y acá me voy a tener aquí, me dice, aquí 1, 2, va a ser, vamos a decir que va a ser 2 con el conjunto, con el número en la altura Y, que sería 3 también. Entonces estos números se van a repetir. ¿Qué quiere decir? Que el elemento del conjunto de salida va a tener el mismo número de llegada. Por lo tanto, como se repite, entonces la función no es inyectiva. Y si la función no es inyectiva, no se va a cumplir la biyectividad de esta función. Por lo tanto, que con esta condición que me están diciendo, se va a requerir mayor información para decir que esta función sea biyectiva. Por lo tanto, esta sería falsa. Se marcamos acá que es falsa. Y como vemos, entonces la respuesta correcta sería nada más la opción 1. Entonces sería la opción A, que tenemos acá de este ejercicio 36. Así que ya resuelto este ejercicio. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.